para mí la santidad, y creo que todas lo tenemos más o menos claro, es identificarse con Cristo cada vez más. Y entonces yo creo que ahí es donde empieza como este conflicto de, pucha, pero es que Cristo es mucho con demasiado, o sea, como yo me voy a identificar con este personaje que es básicamente Dios hecho hombre. Y ahí lo que yo descubrí es que sí, ese es el llamado, pero que todos fuimos creados diferentes y para mí ese es el camino de santidad. O sea, ser santo sí es parecerse a Cristo y identificarse cada vez más con Cristo, pero desde lo auténtico. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a Las Conflictuadas, a otro capítulo de Las Conflictuadas. Hoy tenemos un capítulo que creo que desde hace rato lo necesitábamos, es creo que una de las bases más importantes de nuestra espiritualidad. Y es un poco esta invitación que nos hace Jesús a la santidad. Es una invitación que creo que es muy linda, obviamente, porque en pocas palabras es ser un poco más como Jesús, ser un poco más, o bueno, actuar mucho más desde el amor, o al menos así es como yo lo entiendo. Pero también tiene una serie de conflictos atados, más que todo porque en esa búsqueda de la santidad muchas veces creemos que necesitamos ser unas personas perfectas, que es algo en realidad inalcanzable, que no es algo que en verdad uno pueda lograr siendo una persona común y corriente, como un humano en el mundo moderno. Pero además es algo que, curiosamente, en esa búsqueda de esa perfección, a veces también rayamos con muchas cosas que Dios realmente no quiere de nosotros, como por ejemplo sentirnos unas personas superiores, sentir que tenemos la verdad de todo o creer que somos moralmente mejores que otras personas. Entonces, bueno, hoy la idea es que desvelemos un poco qué es esto de la santidad, cómo lo podemos realmente vivir en el día a día y si es algo alcanzable o no. Entonces, bueno, tenemos una invitada muy especial que André nos va a presentar. Bueno, no, estoy extremadamente feliz porque tenemos a una invitada muy especial, muy cercana a Las Conflictuadas. Creo que la relación empezó principalmente conmigo, con Mapis, que nos encontramos en la vida, en diferentes momentos de la vida, y ahí como viendo que teníamos mucha afinidad en estos temas como el catolicismo, de otros temas también de gustos pues como particulares, nos empezamos a ser muy amigas y eventualmente pues las presenté a Las Conflictuadas. También, dato importante, Mapis, le decimos aquí internamente la teacher, literal, porque nos preparó a Dani Rojas y a mí para ir a la JMJ en el 2019. Excelente preparación, o sea, fue con mucho amor. Excelente servicio, sí. Tal cual. Y para acabar de ajustar, es importantísimo que todos tengan aquí súper claro que sin Mapis no estaríamos pudiendo hacer muchos de nuestros eventos presenciales que hemos realizado. Es nuestra colaboradora número 1, ayudándonos con el espacio, con la convocatoria, con todo. Entonces, pues también estamos eternamente agradecidas. Bienvenida, Mapis. Estamos muy felices de que estés aquí. Y pues nada, preséntate aquí para que todos pues sepan quién eres. Bueno, nada, yo también estoy muy emocionada de estar aquí por fin. Nada, yo soy politóloga, tengo 29 años. Me encantan los temas sociales y políticos, me encanta bailar, leer y filosofar y por ende acerca de la vida y de todo, y por ende creo que soy una eterna conflictuada con muchas cosas, no solo con la religión, sino con muchas cosas de la vida. Soy la teacher y una amiga muy orgullosa de todo lo que ustedes han logrado y soy su fan, entonces también estoy muy agradecida de que hayan querido que haga parte de esta manera del proyecto. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Ay, no, en verdad estábamos como en deuda, literal. Ya tenías que estar acá. Sí, no, Mapis, la verdad ha sido muy importante también como para todos los encuentros que hemos hecho de Las Conflictuadas, y algo que creo que ha sido muy lindo e importante es que nos abrió las puertas en el Opus Dei, en la obra, que
que creo que es una comunidad que yo antes sentía pues como muy lejana, entre comillas, pero pues Mapis hace parte de la obra, es supernumeraria y también chévere que nos cuentes qué es eso de ser supernumeraria, pero sí nos ha abierto las puertas Mapis y la obra como en sus espacios, las personas también han sido súper especiales. De hecho quiero mostrarles que tenemos una virgencita que nos regaló Ay, una persona de la obra para que la tuviéramos siempre en nuestras grabaciones. Yo Entonces también la acá está tengo. acompañándonos. Ay, Ay, divino. La podemos poner ahí. Entonces sí, creo que eso también lo agradezco mucho como la oportunidad en este tema de las conflictuadas y de tener personas como Mapis, de conocer otras comunidades católicas que son demasiado lindas, especiales. Tal cual, tal cual. Entonces sí, cuéntanos Mapis, porque yo creo que esto muy poca gente lo sabe o entiende, pues qué es la obra y el Opus Dei y qué es ser supernumeraria, que además yo creo que ese ser supernumeraria nos permite conectar con el tema que vamos a hablar hoy de la santidad, que es una forma o tal vez como un modo en el que tú refuerzas esa idea de vivir la santidad en tu vida. Bueno, sí, exacto. Como para poder enmarcar como la presentación de la obra y de lo que es ser supernumerario o supernumeraria, quisiera empezar por decir que pues la santidad es un llamado que, como lo decía Dani en la introducción, como que Dios le hace a todo el mundo. O sea, los 8 billones de personas que habitan el planeta están llamados a ser santos. No es algo que sea como específicamente para un grupo de personas, digamos. Solamente que sí hay personas a las que en ese, bueno, cuando hablemos un poquito de la santidad, creo que se va a entender más mi punto, pero sí creo que hay personas que en ese camino de reconocer nuestra, o de conocer y descubrir nuestro camino de santidad, pues encontramos medios más específicos por los que llegar, digamos, como a esa santidad. Y eso básicamente es una vocación. Entonces, el Opus Dei, para los que no lo conozcan, es una institución de la Iglesia Católica que nació en 1928 precisamente con esta idea, digamos que en su momento fue muy revolucionaria, de pronto ahorita no tanto, pero en su momento fue muy revolucionaria porque tenía la idea de la santidad en medio del mundo, o sea, como que no solo el que tenía un llamado específico como a la vida como de monja o de monje o de sacerdote, estaba llamado a ser santo y a vivir de una manera específica, sino que uno en su vida cotidiana y en su trabajo normal también está llamado a ser santo, y eso es básicamente la vocación al Opus Dei, palabras más, palabras menos. Y ser supernumerario, bueno, hay diferentes tipos como de vivir en esa, digamos, es la misma vocación, pero hay condiciones, digamos, de vida diferentes dentro de esa vocación de vivir la santidad en medio del mundo y por medio del trabajo. Y la mía específica es como con la apertura a que el medio algún día sea la familia, digamos. Entonces, como con esa apertura a que mi medio de santificación, además de mi trabajo y mi vida cotidiana, pues sea en una familia. Entonces, eso es ser más o menos una supernumeraria. Esa es la diferencia entre supernumerario y numerario, ¿no? Que los numerarios no tienen esa vocación de matrimonio. Exacto. El numerario tiene como una vocación al celibato apostólico, que es como entregar como esa parte de la vida como al servicio de la iglesia y de Dios, y al servicio también de la obra. Entonces, digamos que hay diferentes disposiciones porque pues cuando uno comienza o cuando uno tiene una vocación de supernumerario, aunque uno es Opus Dei, o sea, la vocación es la misma, pues la disponibilidad de atención en los centros que ustedes han conocido o de formación, etcétera, pues es diferente a la que tiene una familia y pues tiene que estar también atendiendo eso, a la que vio como en su vocación o al que vio en su vocación el celibato apostólico también como un llamado dentro de su vocación. Sí, que clave, yo creo que también ahí hace la diferenciación que los numerarios no son curas, monjes o monjas, ¿no? O sea, es personas de la vida ordinaria. Exacto, no hacen votos como hacen otras instituciones de la iglesia, sí tienen como
digamos, muchos consagrados, creo que es el nombre que tienen otras instituciones, que hacen votos como de castidad, pobreza, etcétera. En la obra no se hacen votos de este tipo, sino que es como una vinculación, pues muy desde la libertad y desde la vida ordinaria y cotidiana a vivir de esta forma el camino de santidad, digamos, de cada uno. Sí, sí, creo que eso, como que esa organización y vocación y compromiso con esas vocaciones la veo mucho en el Opus. Pero retomando este tema como de la santidad, yo me acuerdo que cuando empezaron a decirme como no, es que todos estamos llamados a ser santos, a mí me sonaba súper fuerte y era como en verdad yo no quiero ser santa. O sea, pues yo quiero ser una buena persona y hacer bien las vainas, pero me parecía mucha presión como decir aspiro a ser santa. En ese momento no lo entendía, pero pues yo creo que esa palabra de santo o santa y de aspirar la santidad es algo muy lejano a lo que uno ha crecido, como que, no sé, a uno le dicen aspira a ser excelente profesional, excelente mamá, buena persona, haz bien tus vainas en la vida, pero santo uno se los imagina como una gente por allá demasiado por encima del bien y del mal, y yo decía como en verdad yo no quiero ser eso, no creo que esté llamada a esa vaina. Y creo que la verdad, como el Papa Francisco sobre todo, yo siento que ayuda a empezar a aterrizar un poco el tema, como qué significa que estemos llamados a la santidad. No estamos llamados a ser perfectos, no estamos llamados todos a volvernos Madre Teresa de Calcuta y tener que entregar la vida, huepucha, irnos a vivir en una comunidad por allá ni idea y sacrificar todo en la vida. Entonces yo creo que sí es importante dentro de esta conversación como aterrizarlo, porque tal vez a muchas personas les pase lo que a mí me pasó por mucho tiempo de la vida, como de, en verdad, ¿qué onda esto de que esté llamada a ser santa? Y eso qué significa realmente en la vida. Y creo que también una cosa que me ha pasado empezando a entender un poquito más como esto de que estoy llamada a la santidad es la relación que uno tiene como con los santos y cómo los ve, y es entender que en verdad los santos fueron cero perfectos, o sea, y los santos se cayeron hasta el último segundo y tuvieron momentos súper densos en su vida y tenían como muchas cosas por trabajar, pero lo lindo es como que la santidad no es un sinónimo de ser perfectos, que eso, digamos, como que es lo que a mí me parece importante y me tengo que recordar, porque mi ser interno perfeccionista a veces como que tiende a buscar es más la perfección que la santidad. Y obviamente la santidad es mucho más humana. O sea, así no es lo primero que uno piensa, es mucho más humano ese llamado. Mucho más humano. Yo soy un ser humano súper metódico, entonces quisiera como, porque a mí también me ha pasado y quisiera desligarme como ese rol de teacher para hablar un poco más como de lo que para mí desde la experiencia he entendido que es todo lo que ustedes acaban de decir en mi forma ordenada de pensarlo, que es como la santidad. Y pues después de la idea como de que todos estamos llamados a la santidad, para mí la santidad, que también lo decía Dani, y creo que todas lo tenemos más o menos claro, es identificarse con Cristo cada vez más. Y entonces yo creo que ahí es donde empieza como este conflicto de, pucha, pero es que Cristo es mucho con demasiado, o sea, como yo me voy a identificar con este personaje que es básicamente Dios hecho hombre. Y ahí lo que yo descubrí es que sí, ese es el llamado, pero que todos fuimos creados diferente. O sea, Dios se encargó como de crearnos a cada uno con una unicidad, como con una autenticidad muy específica. Y para mí ese es el camino de santidad. O sea, ser santo sí es parecerse a Cristo y identificarse cada vez más con Cristo, pero desde lo auténtico de cada uno. Y en realidad ser santo que es muy duro igual, o sea, muy difícil, quiero decir, no duro, sino como complicado, es identificar en mí esa autenticidad más genuina. O sea, ¿qué es lo que me hace a mí yo? ¿Qué es lo más auténtico de mí? Y desde ahí identificarme con Cristo, que es para mí
como el camino, el ejemplo. O sea, todos queremos ser buenos, o sea, el que diga como, o sea, todos queremos ser buenos amigos, todos queremos ser buenos trabajadores, todos queremos ser buenas personas, todos queremos ser más amigables, todos queremos, o sea, el que diga lo contrario, pues no creo que haya alguien que diga lo contrario. Entonces, Cristo es como el ejemplo de eso y por eso la tarea de cada uno desde su autenticidad más pura es identificarse pues cada vez más con él como el camino, como el ejemplo y también como identificarme como con lo que me creó. Pues también está la idea como de que fuimos creados por este ser como superior y la santidad es identificarme tanto conmigo, o sea, como con esta intención que tuvo él de crearme tan auténtico y tan específico, porque es que, sí, la especie humana o sea, somos de verdad muy auténticos, todos, y con él también. O sea, como que en esa autenticidad de mi yo, identificarme con ese que me creó, y yo creo que eso es la santidad. Y antes de seguir, o sea, quisiera decir que es una cosa que, como muchas cosas en la vida, la santidad se va descubriendo al andar. O sea, como decía tengo un jefe que siempre decía, la meta es el camino, y para mí la santidad es un poco eso, como la meta y el camino, como lo que uno quiere llegar a ser, pero también lo que uno está buscando ser como todos los días, porque se va descubriendo pues con la vida, con el tiempo. Sí, total. Y me haces pensar mucho en el capítulo de pureza de intención, porque como que uno vuelve al punto de cada persona es demasiado distinta de las otras y eso Dios lo reconoce. Entonces es como yo no quiero que todo el mundo llegue o como recorra el mismo camino. Para todos es un camino de búsqueda de santidad, de búsqueda de hacer felicidad, de plenitud, etcétera, pero cada quien lo hace con sus dones, con sus sueños, con la gente que lo está rodeando dentro de sus condiciones, y eso es demasiado especial y me parece muy lindo eso, que la santidad igual tiene ese componente que tiene siempre Jesús, como de cada quien por su nombre y de su forma, en su forma única y auténtica. Eso me está encantando porque nunca lo había visto así, como algo tan ligado a un poco apropiarse de todas las cosas diferentes que te dio Dios en tu forma de ser, de tu forma de pensar. Que incluso como en temas muy de las conflictuadas, yo muchas veces he dicho como qué loco que yo tenga tantos conflictos, tenga tantas vainas como que quiero cuestionar, pero a la vez sé que Dios me quiso así, entonces como esto es parte de mi camino de santidad y eso me ha dado mucha paz, porque en algún momento era algo que al contrario me daba como, sí me daba duro de alguna forma, como fue pucha, como concilio esto de amar a Dios, pero también tener tantas dudas y tantas vainas que quiero como cuestionar, pero también apropiarme de eso ha sido como parte de acercarme a Dios, o sea, es que es muy chistoso porque es muy lo que están diciendo ustedes, como de hace parte de ese camino y de esa, pues sí, como reconciliación un poco con Dios. Y algo que me parece muy lindo también ligado a eso es que con lo que mencionaste, Majo, del Papa Francisco, creo que una de las cosas que a mí también me ayudó mucho es que él amplía mucho la visión de lo que es ser una persona santa, y me acuerdo que en su momento cuando él decía como, es que yo quiero personas santas de Converse, de tenis, que se tomen una cerveza los viernes con sus amigos, yo era como, obvio, o sea, como que en su momento creo que fue súper, o sea, como que me acuerdo que me choqueó un poquito, como, ¿qué le pasa? Y luego fue como, pero es que obvio, tiene mucho sentido, o sea, entonces, ¿qué? No somos eso, no somos unas personas que igual tienen amigos, que tienen vida social, que tienen trabajos, o sea, somos muchas cosas, no solo como la persona que entonces se dedica a ser monje o monjita. Sí, a mí yo debo decir que me genera un conflicto grande todo esto, muy grande. Y pues igual, o sea, es lindo, o sea, no estoy diciendo que no sea lindo y sí, pero es el tema de la libertad. Los conflictos son lindos, André. También. Es el tema de la libertad, ¿no? Porque entonces inmediatamente en el momento en el que yo digo, bueno, voy a seguir los caminos de Dios, uno puede decir, bueno, pero ¿hasta qué punto llega mi libertad? Que en mi concepción, y creo que este es otro capítulo que hay que hacer porque creo que es de mis temas más recurrentes frente a los conflictos, y es el tema de la libertad. Es chistoso. Andrés siempre trae este tema. Es uno de los temas que a mí también más me generan como conflictos.
Eso lo comparto. La Sí, libertad, ¿no? O sea, como si yo soy libre y entonces, así digamos, no sé, por ejemplo, mi camino era ser artista, no creo, pero mi camino era ser artista, pero yo no vibré con eso y yo no le veo el gusto a ser artista. Y mi camino para ser santa es eso, pero yo quiero ser abogada, entonces pues me quiero ir por la ley, es lo que me está llamando, no sé, ese es como mi conflicto mayor. Yo quisiera decir como varias cosas de lo que han dicho. Una cosa que dijo Majo, como de la Madre Teresa de Calcuta, como sí, como que no todos estamos llamados como a eso. Y yo pienso que sí, que en verdad sí todos estamos llamados a eso. Lo que pasa es que estamos llamados a la versión de cada uno de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo sí creo que estamos llamados, pero hay que descubrir en esa autenticidad. O sea, el primer paso, y no es un paso fácil, es pues eso, reconocerme y conocerme como yo soy, o sea, quién soy y cuál es mi camino de santidad, o sea, cuál es mi versión de la Madre Teresa de Calcuta en esos términos. Y ahí responder un poco a lo que dice André, y pues lo que yo creo y lo que mi experiencia me ha dicho es como, pues si tú no vibras con ser artista y si tú no vibras con ser lo que, pues esa no es tu camino de santidad. Es que siento que hay como una falacia en el mundo de que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre como que van por caminos diferentes. Y yo siento que eso es una falacia. O sea, Total. obviamente habría que ver una... O sea, también hay que conocerse muy bien, ¿no? O sea, como que si hay temas que te pueden llevar, no sé, a ser una persona más tendente al egoísmo o no sé qué, pero si tú normalmente, o sea, si tú eres una persona normal, pues, que eres, o sea, normal, pues no tendrías por qué tener como este choque, como entre, sí, esta dualidad, como, porque normalmente la voluntad de Dios está en tus anhelos, o sea, Dios no pone anhelos en tu corazón Sí. para decirte después como, no, es que no era por ahí. Totalmente. de Otra acuerdo, cosa sí. es que la vida cambie, pues porque la vida puede ir cambiando y lo que yo les digo, yo siento que la santidad se va descubriendo como con el tiempo, o sea, uno va descubriendo cosas, porque por ejemplo, si a la Virgen María le hubieran dicho todo lo que le iba a pasar, o sea, si ese ángel hubiera llegado allá y le hubiera dicho, no, mira, es que te va a pasar ta, seguro la señora dice, mira, te lo agradezco, pero no, o sea, eso es mucho. Ella fue descubriendo su camino de santidad con el tiempo. Sí, de hecho creo que también tiene muchísimo que ver con la vocación, ¿no? O sea, es que estoy pensando en nuestra conversación de la vocación que tuvimos, que era como la vocación y todos esos deseos que tienes en tu corazón los pone Dios, no solo deseos y como, sí, esto es lo que quiero, sino que también te da a veces, no, te da las virtudes y las capacidades para lograr eso, te da unos dones para eso. Y no, de hecho ahí me surge esa duda, exactamente cómo se junta lo que es la vocación con la santidad, o sea, la vocación es como el camino hacia la santidad siempre. Yo creo que sí, y lo que decía al principio era como todos estamos llamados a la santidad en general, o sea, todos tenemos este llamado, digamos, en términos de vocación. Lo que pasa es que en ese descubrir, en ese que la vida se vaya, como que las luces se te vayan abriendo, pues hay personas como, por ejemplo, yo en mi caso, dentro de la obra, pues que descubrí que en la obra estaba mi medio de santidad, o sea, como el camino sí, como muy más específico de llegar a mi santidad, pero no creo que todo el mundo esté llamado a encontrar un camino así de específico como en una vocación, por ejemplo, o los sacerdotes. Entonces, en ese buscar de lo que hay en ellos y en su relación con Dios, entonces lo que van descubriendo en su camino es que su medio es la vocación al sacerdocio, o los que tienen vocación religiosa, pues las que tienen vocación religiosa, pues las monjas, eso es lo que van descubriendo en su camino, o sea, como que este es el lugar o el medio por el que yo quiero seguir descubriendo pues esta santidad a la que estoy llamada, a la que todos estamos llamados. Hola, hola. ¿Cómo les está pareciendo el capítulo? ¿Les está gustando? Sí, aprovechen y compártanlo en todas sus redes sociales, stories, feeds, para que muchas más personas puedan conocer este contenido y también disfruten de las conflictuadas como ustedes lo están haciendo. Bueno, si eso es todo, sigamos con nuestro capítulo.
Sí, 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 total. Y creo que desde la vocación general y como en la vida cotidiana. Pero retomando una cosa que tú dijiste, yo genuinamente no siento que yo esté llamada a la santidad como la Madre Teresa de Calcuta y como que quiero recalcarlo porque eso es algo que me ha generado a mí demasiado estrés, como que sentí una presión demasiado densa como de tengo que tener una vida de ese nivel de santidad y precisamente creo que no, es como yo estoy llamada a una santidad que responde a lo mío y pensar siquiera que tenga que ser así me genera mucho estrés. O sea, lo dijiste y me genera como mucho conflicto. Ok. Porque de verdad sí me siento súper presionada a unas vainas que siento que son muy, muy incansables. Como que yo, por ejemplo, sí, pues siempre he sentido demasiado fuerte la vocación de servicio. Ujú. Y en las vainas que he estado voluntariado, en mi trabajo también como que siempre busco que haya un impacto social de una u otra forma, pero me di cuenta que mi forma de servicio, por ejemplo, no es necesariamente irme a jugar con niños de una fundación. O sea, no me mata el tema, no me Sí. mueve las fibras de mi ser, pero sí me mueve el servicio, como que Ujú. creo que también, digamos, ahí uno va entendiendo sus formas, sus caminos y por eso, digamos, como que sí me ha ayudado mucho en pensar, entender y pues también aspirar y fortalecer como este camino de santidad, de, en verdad es una forma muy única. Y otra Ujú. cosa que quería decir relacionada con lo que André había mencionado antes de la libertad, yo creo que el llamado a la santidad es un llamado también a ser felices. O sea, Dios no va a querer que el camino de santidad, que Ujú. la vocación que nos pone, no nos haga felices. O sea, eso es contradictorio. Y por eso creo 100% Mapis lo que tú decías. Para mí, de hecho, como esa pureza en las intenciones, vocaciones, etcétera, termina siendo la misma voluntad de Dios. O sea, como que creo que cuando uno logra que haga un match la voluntad de uno con la de Dios, Ujú. ese camino de la santidad es también un camino de la felicidad. Hay un libro demasiado lindo que les recomiendo, se llama A Call to Joy. De hecho, lo tengo acá porque lo estaba revisando antes de este capítulo. De Matthew Kelly. Y habla como de, en verdad, Dios que quiere que todos seamos felices. Al final, como que uno a veces se enreda en 100 vainas y es como que seamos felices. Y la santidad es un camino muy seguro a la felicidad, como una felicidad Ujú. muy plena, muy auténtica en las cosas que a cada quien le mueven. Por eso yo sí creo también con lo que André decía, si de pronto tú en tu cabeza tenías que tu vocación o tu forma de lograrlo era ser artista, pero en verdad eso no te llena, no te sientes feliz, se vuelve un peso, pues tal vez no lo es. Y seguro Dios te está ayudando a ver que eso no es. Pero creo que pensar muy como la santidad ligado a la felicidad, no un peso, no a vainas que se vuelvan hartas, no como a una cosa que son solo sacrificios Ujú. nonsense por seguir un checklist de Jesús es así, no, es como que uno al final empieza a sentirlo en la vida, como bueno, esto sí me llena, me siento más tranquila, me siento más Mm. feliz, me siento más llena. Sí, yo ahí quisiera decir una cosa con el conflicto que tenemos con la Madre Teresa y es que para mí, tanto ella como tú, o sea, tanto lo que tú me acabas de decir como lo que hizo ella, son igual de admirables, pues, o sea, para mí, yo no lo digo, sí, es que uno ve como a los santos como una cosa toda inalcanzable, pero al final lo que tú estás diciendo, ser santo es ser fiel a uno mismo. Eso suena fácil, pero eso no es tan fácil. Es lo Sí, no, más difícil. cero. Sí, no, o sea, de verdad Estoy que justo en ser ese fiel, dilema en este momento. Pucha, que es sí. ser realmente fiel a uno mismo. Y lo otro que yo creo que va aquí en un punto, lo tenía como también en mis noticas, es que tenemos que dejar de, o sea, para mí, tenemos que dejar de pensar en la religión católica como la religión de la cruz y del sacrificio y entender que la cruz fue la medida en la que Dios nos mostró el nivel de su amor por nosotros. Pero la religión católica, el catolicismo es la religión del amor, del amor. O sea, la cruz es la medida del amor. Obviamente en la vida hay sacrificios, o sea, el que diga que no, pues que me diga cómo ha hecho, porque pues
es imposible porque así es la vida, pero no porque tengamos que vivir en una religión del sacrificio. Y ahí creo que también hay un estigma pero yo creo que estos son paradigmas de los que cada persona se tiene que hacer responsable de liberarse, y es el paradigma de la generosidad dentro de la Iglesia Católica. O sea, entonces estoy siendo lo suficientemente generoso, estoy siendo lo suficiente, sí, si eres fiel a ti y eres fiel a lo que en tu oración con Dios te ha mostrado que eres tú, y lo que tú has descubierto en tu introspección y en tu conocimiento propio, sí. Eres fiel, eres feliz, Sí, es eres cierto. generoso, eres como que siento que nosotros nos rumiamos y rumiamos como si será que soy lo suficientemente generoso, amoroso, amigable, bueno, no sé qué. Sí, sí eres, Me por favor. encanta. No te des tanto Es palo. cierto. Eso me cuesta mucho. Yo he Sí. tenido muchos momentos que digo como definitivamente no. Como que yo me auto doy palo. No soy lo suficientemente generosa, tengo todas estas cosas en mi vida y solo doy este poquitico de, no sé, donación mensual. Yo debería dar más y debería dar más cosas como que en verdad sí me ha costado mucho este tema como de igual valorar esas formas y medidas en las que uno intenta lucharla, como que... Que de hecho ahí Sí. como que Uy, sí. estaba pensándolo precisamente con lo que están diciendo, que me encantaría como que cada una, esto no solo la teacher, creo que la teacher puede de pronto tener mejores, pues como algo más aterrizado, pero también Majo y André, ¿cómo creen que a nivel práctico han vivido la santidad? Porque creo que hay algo que, lo que decía también un poco en la introducción, o sea, hay como el lado extremo de un lado, de querer ser demasiado perfectos y como que ya es un tema que cansa y es un peso muy grande, pero el otro lado es como también volverse superior moralmente y jurar que yo soy como la mejor versión, pero también superior a todo el mundo y que tengo como una forma de ver la santidad y la espiritualidad mejor que los demás, que creo que también esos son como los dos puntos a los que uno no debería llegar, pero uno cómo puede llegar prácticamente a ese punto de la mitad y de pronto esto como lo han visto en sus vidas, o sea, ya después de haber entendido la santidad, de tener un poquito más consciente este discurso del Papa No, pero- Francisco. Esa pregunta me la tendrías que hacer como en 6 meses. O sea, yo estoy desayunando. Ahorita no me estoy desayunando el tema, pero sí, sí como que de alguna manera siento lo que sentía Majo, y es que vivimos en un mundo que, en una religión que obviamente para poder juntar a todos sus feligreses, pues tiene unos parámetros, ¿sí? O sea, tiene unos mandamientos, unas prácticas que buscan pues que la gente como que las guíe, ¿sí? Y ya a partir de la interpretación personal uno les da una aplicación, ¿cierto? Pero obviamente como uno está tan permeado por estos mensajes que pues tienen que ser fuertes de alguna manera para que la gente eventualmente los entienda, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde uno se empieza a hacer ese, pucha, he sido mala persona, he sido X persona, no he hecho esto por la otra gente, no he hecho por eso la otra gente. Yo creo que a mí eso es lo que a veces me cuesta, ¿no? Porque entonces uno se está comparando con los parámetros de la iglesia y no con los parámetros de uno. Pero también entrar como en ese proceso de oración y llegar a esa pureza de intención, a esa conexión máxima con Dios, hay veces es dura, especialmente si uno está en un proceso de reconciliación con Dios, que en lo personal me ha pasado que el último año he estado como en esa recharla con Dios. Jesús, sí, puede que me está escuchando, sabe lo que hablo, pero es como que es como, o sea, uno está entonces reconciliándose con Él, pero entonces está recibiendo un mensaje en misa los domingos, y entonces las comunidades católicas a las que uno va hacen otra cosa. Y entonces, o sea, se vuelve un montón de información y uno dice, Demasiado. bueno, exacto, o sea, es too much, es too much. Pero yo siento que ahí hay unas cosas importantes, y es que, bueno, yo siento que, digamos, ustedes me preguntaban como por los cambios, como que había tenido que implicar como en mi vida para entender este tema. Y yo creo que uno de los cambios es, o sea, tumbar paradigmas que uno tiene de uno mismo y de la religión a la que pertenece. Y eso es responsabilidad de uno, no de la religión a la que pertenece. Porque yo siento que la religión, o sea, es que, digamos, los mandamientos que tú mencionabas,
lo que yo decía al principio es que a todo el mundo le llama la atención ser feliz, lo que decía Majo, ser alegre, ser mejor amigo, ser mejor persona con los demás, ser mejor persona con uno mismo, ser más compasivo con los demás, ser más compasivo con uno mismo. Y ese es el llamado. Y eso es como estas, o sea, siento que a veces somos como, entonces la iglesia dice, ta, pero la iglesia cuenta con tu inteligencia también, y Dios también cuenta con tu inteligencia, y ahí quisiera como traer a colación un tema de discernimiento, y eso viene como con la capacidad de discernir, o sea, en todas las circunstancias de la vida de uno, viene con la madurez, entonces cuando uno llega a una madurez espiritual tal, pues ya puede discernir con más paz qué es impajaritable, pues qué es así y qué no. O sea, esto de verdad es arandela, pues no es el centro y el core de lo que yo estoy, a lo que yo estoy llamado, ¿sí? Y esa madurez espiritual que se requiere para llegar a ese nivel de discernimiento requiere, yo creo, un comenzar y recomenzar de toda la vida. O sea, sí, comenzar y recomenzar. Ay, me hubiera gustado hacer esto diferente, no lo hice. Y también una aceptación como de límite humano, pues que uno tiene. No lo hice, pero la próxima vez me gustaría hacerlo diferente. Y seguramente la próxima vez y así. Y ahí hay un tema muy importante que son las virtudes, que es que la gente entiende las virtudes como la perfección. Y resulta que las virtudes son el justo medio. O sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno y las virtudes son precisamente no estar en los extremos, sino estar en el justo medio. Ser una persona virtuosa es estar en el justo medio, no ser ninguno de los dos extremos. Entonces, y hay otra idea que quisiera decir también y es como, para mí hay otro tema que me conflictúa un montón y es como el cielo, el infierno y el purgatorio porque son como temas súper como intangibles para, o sea, como que mi cabeza no caben en mi cabeza. Y la santidad yo creo que es como esa idea, como de esta frase que dice, como del cielo es para quienes sepan, la felicidad del cielo es para quienes sepan vivir felices en la tierra. Entonces la santidad es como esa intención de yo quiero vivir el cielo ahorita porque es que esta idea del cielo o sea, es que ni siquiera me cabe en la cabeza, me supera. Entonces yo la quiero vivir ahorita y voy a hacer todo lo que pueda y esté a mi alcance para mi manera y desde ser fiel a mí mismo, que no significa que vaya a ser perfecto, que no significa que se vea como yo quiero. También hay que aceptar esas cosas, como a veces las cosas no se ven como tú quieres. Total, yo ahí respondiendo a la pregunta de Dani, creo que lo que he reflexionado más últimamente y está muy ligado con todos los últimos capítulos es reconocerme humana e imperfecta, porque siento que, ya lo he mencionado todo el capítulo, esta angustia como de perfeccionismo que tengo en mi ser, que sé que me aleja de ser feliz, ese deseo de perfección, como que ha sido algo como literal mi talón de Aquiles en muchas cosas. Y creo que el repetirme y trabajar en reconocerme humana e imperfecta y como en esa imperfección Dios se hace tan presente. Y ahí es donde tengo demasiadas oportunidades de santidad. Es de lo que más me ha ayudado últimamente. O sea, es como, bueno, mi deseo de tener el control de las cosas. Pucha, y eso me genera estrés, me angustia, lo que sea. Pucha, ahí está Jesús diciéndome como tranquila, confía en mí, y en el proceso de yo intentar confiar, siento que ahí me estoy santificando mucho, como en verdad estoy intentando soltar, no lo logro del todo, o sea, en verdad creo que me moriré y no lo habré logrado al 100%, pero lo estoy intentando y creo que eso como que estoy intentando darle un poquito más de valor, entonces sí, yo creo que es como de verdad uno valorar y amar mucho más todo lo que a uno no le gusta de uno y todo lo que en primera mirada podría ser lo que lo aleja de la santidad. Sí, yo creo Sí, que total. eso que acabas de decir es muy lindo,
Uy, sí, es que todo se conecta, ¿no? Como todo el tema de pureza de intención, de autoestima, ego, todo se conecta con la santidad Marica, también. todo. Porque Culpa. sí, no, todo. Sí, parece como si hubiéramos hecho o sea, una temporada pensada Para como que, un mashup, para que ¿no? vaya Sí, todo sí, guía hasta esto. todo está conectado y no. Pero eso que Literal. acaba de decir Majo, creo que ha sido de las cosas que yo como que hoy literal oigan en Instagram, o sea, cualquier reels pendejo y no tan pendejo en realidad, porque un poco decía eso, como apropiarte de tus uniqueness o como de la forma en la que eres tú, un poco lo que decías Mapis, como de la autenticidad, es también abrazar tus sombras, ¿no? Como las partes que tú no amas tanto y darte cuenta que son parte de ti y quererlas así. Y creo que va muy ligado a lo que yo iba a decir de también esta pregunta de si yo me pongo a pensar cómo he metido la santidad en mi vida a nivel muy práctico, creo que ha sido como de tratar de hacer todo desde el amor. Y esto es como algo que también me encanta contarles, y es que yo los años, cuando empieza como 1 de enero, y esto André lo sabe porque lo hemos hablado mucho, cuando empieza 1 de enero más o menos le doy como un nombre al año, como este va a ser el año de la valentía, este va a ser el año de romper miedos. Y un poco mi año Como un propósito. Ajá, pero como el año este año fue como de hacer las cosas desde el amor. Y también me pareció muy lindo porque va muy ligado a la pureza de intención, que es que haría Jesús. Y lo hablé con una amiga, con Mariama María, que por acá también la conocen, hablando del capítulo de pureza de intención. Era como, ¿qué haría Jesús? Es realmente qué haría el amor, ¿no? Entonces, como volver siempre al amor y que esa sea como la forma en la que uno toma las decisiones y también se enfrenta a las decisiones, a los retos, a lo que sea. Creo que ha sido como mi forma de buscar la santidad. Que creo que no lo había puesto así como buscar la santidad. Ahora creo que hace parte de ese camino y está lindo verlo desde ahí para también entender que es algo que pues ya venía un poco haciendo y no sabía que era hacia mi camino de santidad. Sí, yo siento que es una tarea también de humanizar la santidad. O sea, como que de pronto también está esta idea como de que la santidad es medio inalcanzable porque tengo que poner de por medio muchos trascendentes, o sea, como la fe, la esperanza, sí, como muchas cosas muy trascendentes a mí y cómo se hace eso, y sí, como que ahí nos volvemos un bollo. Pero cuando uno, yo creo que entiende la santidad como en las cosas tangibles y prácticas, o sea, ya que estamos hablando tanto del amor, yo me estoy leyendo un libro que creo que André también se lo está leyendo, esto dice, que se llama Santos de Copas. Llevo 2 años leyendo ese libro. Y el libro dice, el punto del libro no es ese, sino que dice que el amor es concreto. El amor es lo que vives en el día a día. El amor no es lo que te imaginas del amor. El amor no son tus visajes espirituales. O sea, sí, pero es en lo concreto en donde se ve el amor. Y ahí está lo muy humano también, que los humanos somos muy trascendentes, menos mal. O sea, también tenemos como esa escala. Pero también está en como lo concreto. Y ahí decía, ese libro dice una cosa que a mí me parece que me voló la cabeza. Y es la aceptación como forma de amor, pero la aceptación de todo, o sea, la aceptación hasta de lo que no me gusta de mí mismo, hasta lo que no puedo cambiar de mí misma. Hay muchas cosas que puedo cambiar y puedo mejorar y quiero, no solo puedo, sino que quiero, de verdad, me interesa hacerlo, pero hay muchas cosas que no. O sea, a mí me habría encantado tener 10 centímetros más de altura, un pelito un poco más grueso, de verdad, pero no puedo. Y la aceptación entra por ahí, o sea, yo sé que son cosas súper, o sea, dando ejemplos súper X, pero eso es aceptación. Y aceptar a los demás también así, como, ay, a mí me gustaría que tal persona fuera, pues, mijo, no. A mí, justamente ese tema de la aceptación, a mí me impresionó una vez que justamente estaba con una persona de la obra y me acuerdo que paramos en un semáforo. En Bogotá, estamos en Bogotá. Y paramos en el semáforo y en ese semáforo siempre se paraba una persona de la calle bastante miedosa y como un poquito agresiva y como le hablaba a los carros y todo.
Y me acuerdo que esta persona bajó la ventana y se quedó mirando al señor y le dijo, ¿cómo está? ¿Usted está bien? ¿Cómo está? Y el señor, yo, o sea, paniqueada, yo dije, nos van a robar, o sea, el señor va a meter la mano, nos va a sacar el celular, nos va a quitar o sea, todo. Y el señor solo se quedó mirándola y le dijo, bien, gracias, y siguió caminando. A mí ese día yo dije, wow, o sea, ¿en qué momento uno llega a ese paz espiritual de que en verdad se quita todos los perjuicios de la vida y puede ver a una persona por lo que es, ¿no? O sea, no solamente es una aceptación interna, sino una aceptación a los demás. Entonces, como, no, o sea, no. Creo que también entra, o sea, muy poderoso ese discurso ahí. Y pues me dejas, Mapis, con muchas reflexiones, porque el tema de la santidad yo creo que yo nunca la había analizado tan de este lado. Más como hacer las cosas bien en el día a día, pero no tan así. Sí, incluso yo entré en un conflicto porque para los que no saben, ellas te mandan como una lista, como de los temas que quisieran tratar. Y entonces lo primero que dicen es la lista de cosas que hacer para ser santo. Y yo, pucha, no, es que no hay una lista de cosas, sí, No porque existe. tenemos muy en la cabeza como cuál es el camino, cuál es como, sí, como la receta médica para, pues mi única receta médica es, si pudiera darla, y si yo tuviera un consejo para darla, es ve a misa, porque ese es el lugar en donde puedes ver tangiblemente, o sea, concretamente el amor de Dios por ti. Ya que estamos hablando del amor concreto, que el amor es concreto, pues la misa es eso, es la demostración concreta y tangible del amor de Dios por ti. Haz oración porque es donde te conectas con ese ser trascendente, pero también con este ser, porque es que Dios no es algo, o sea, yo últimamente he pensado mucho que a uno le venden a Dios como algo externo, pero es que Dios está aquí también, sí, como que me atraviesa. Y la oración es ese lugar en donde yo me conecto con ese Dios que está en mí y sé feliz y sé una persona alegre, como decía Majo, porque es que ser feliz no es fácil. Entonces, como que busca la alegría, o sea, busca ser una persona alegre y aceptar la vida y a ti mismo como viene de la forma más alegre. Yo solo quería hacer un paréntesis chiquito y es que menos mal lo mencionaste, Mapis, porque ya se me estaba pasando mencionarlo, y es que haciendo investigación para este capítulo de verdad encontré una lista de esto es lo que necesitas para ser santo y me conflictó un montón. Fue como, quiero hablar de esto porque en verdad si uno se pone a buscar te van a salir listas y como, mira, estos son los pasos que tienes que hacer para ser santo, y en realidad creo que acá sí lo desboronamos mucho a de verdad qué es, porque siempre hay como formas que te pueden desviar de lo que realmente es ser santo, y vas a encontrar de pronto personas católicas que te van a tratar de reclamar como no puedes ser santo si no haces esto o tienes que ser más así, pero en realidad no es una fórmula nada explícita de verdad uno que tiene que ser. Y me encanta como que hayamos hablado de todas las herramientas que sí tiene sentido. Porque bueno, sí, como que esta lista que puse en nuestra planeación del capítulo era como, ¿qué onda? ¿De dónde salen estas cosas a veces, no? Ya mil no. solicitudes de canonización en el Vaticano. Overflow. Pero bueno. Sí, yo creo que para cerrar, una de las grandes conclusiones personales que yo he tenido en las conflictuadas es en el instante en el que este camino espiritual implique un checklist, la estás cagando. La estás cagando. No hay checklist de santidad, no hay checklist para ser mejor hijo, no hay checklist para amar mejor, no. Y porque ese no debería ser el motor. Creo que algo que dijo Dani me gustó mucho, que fue, este es mi año de hacer las cosas con amor. Y ahora que lo pienso, es una forma un poco de buscar la santidad. Y con eso yo pensaba como es la muestra perfecta de que el llamado a la santidad viene de Dios y que es un llamado que todos tenemos en el corazón. Puede que no le pongamos ese nombre y que mucha gente esté caminando ese camino sin tener ni idea que es un camino de santidad. Y no importa, podemos no ponerle sus nombres, pero al final es un anhelo que Dios nos pone en el corazón de caminarlo, que Mapis lo decía, como todos de alguna u otra forma estamos aspirando a eso, y
y creo que es una forma linda de entenderlo como con este concepto de santidad. También creo que me llevó como todas estas claves que para nosotras de pronto han sido como importantes para entender más del tema, no para ser santas, sino para digerirlo y llevarlo a nuestra vida, que es la autenticidad, de entender muy la santidad ligada a la felicidad, seguir el ejemplo de Jesús, demasiado importante, aceptar nuestra humanidad y bueno, tener aceptación en general. Eso me pareció hermoso lo que dijo Mapis. Y específicamente dentro de nuestra fe e iglesia, pues también tenemos como unas ayuditas que nunca caen mal, que son todos los sacramentos y la oración. Como que esas son cosas y ayudas, superpoderes, o sea, en verdad como esas gomitas que ven como para los dolores, para no sé qué, pues en verdad uno necesita una ayuda porque es demasiado jodido caminar esta vaina. Entonces creo que es un complemento muy importante de, pues, para poder discernir, escuchar la voluntad de Dios, tener esa pureza intención y sentir en el corazón de verdad lo que Él quiere para nosotros, pues hay que estar enchufado también con la misa, con la oración, etcétera. Entonces, bueno, creo que me llevo unas cosas demasiado lindas de este capítulo. Yo no sé si puedo ahí meter ahí la última palabra, y, la última, sí, y es excelente resumen. Y dos, no estamos solos en el camino a la santidad. O sea, sí es un proceso muy personal, pero no estamos solos. Y de ahí la importancia también de la vida de los santos, pero no como este ideal inalcanzable, no, es que no estamos solos. Y solo para dejar ahí el tip, o sea, como la cuña, está la comunión de los santos de por medio también. Tenemos que hablar de ese tema. Y no estamos solos. Y contigo, teacher. Y no estamos solos. O sea, sí es un camino, sí es un camino muy personal y muy individual y en el que implica mucho de uno, pero no estamos nunca solos en ese camino. De acuerdo, ningún anhelo y llamado de Dios es para que lo logremos solos, nunca. Y creo que esto es perfecto para nuestro cierre, porque definitivamente muy maluco estar conflictuada sola.